La ley de gravitación universal formulada por Isaac Newton explica que dos cuerpos cualesquiera en el espacio se atraen entre ellos con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. De manera matemática, esta fuerza se describe con la siguiente fórmula, donde la F es la fuerza de atracción, G la constante de gravitación universal, m1 y m2 las masas de los cuerpos y r cuadrado el cuadrado de la distancia entre los centros de masa de los cuerpos. Esta ley es la que permite que los satélites orbiten alrededor de los planetas, puesto que al ser una fuerza atractiva actúa como la fuerza centrípeta en un movimiento curvilíneo. La velocidad orbital de un satélite es la relación entre la velocidad de un satélite y la fuerza gravitatoria que lo retiene en órbita, y sigue la siguiente fórmula, donde la v es la velocidad orbital del satélite, g la constante de gravitación universal, m la masa del cuerpo en torno al que orbita, por ejemplo, la Tierra, r la distancia entre los centros de masa de los cuerpos y a el semieje mayor de la órbita elíptica. Kepler contribuyó, inspirado por las observaciones de Copérnico o Tycho Brahe, a la astronomía y la mecánica orbital, con la formulación de tres leyes, de las cuales atenderé las dos primeras, la ley de las órbitas y la ley de las áreas. La primera ley de Kepler, ley de las órbitas, explica que, citada textualmente, los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos de la elipse. Es decir, que a diferencia de circulares, como se estimaba en la época de Kepler, el astrofísico definió las órbitas de los planetas como elipses, siendo uno de sus focos ocupados por el Sol, en el caso del sistema solar. Por otra parte, la segunda ley de Kepler, ley de las áreas, citada textualmente, el radio vector que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Explica que, al ser la órbita una elipse, la velocidad orbital no era constante, puesto que, como comenté con anterioridad, es inversamente proporcional a la raíz de la distancia que une los centros de masa de los cuerpos. Además, Kepler se dio cuenta de que al trazar una recta que une el centro de la estrella que se orbita con el centro del planeta, el área barrida por esa recta es constante para un determinado periodo de tiempo. A la hora de catalogar satélites, concretamente los satélites artificiales creados y enviados al espacio por el ser humano, podemos clasificarlos según sus órbitas, de modo que entre ellos compartan alguna característica en común. En primer lugar, los satélites LEO, del inglés Low Earth Orbit o baja órbita terrestre, se sitúan en una altura sobre la superficie terrestre de entre 160 y 2000 kilómetros. Son satélites de observación terrestre, por ejemplo, los satélites de telecomunicación de baja latencia como los de Starlink o satélites como la Estación Espacial Internacional. Por otra parte, los satélites MEO, del inglés Medium Earth Orbit o media órbita terrestre, se sitúan a continuación de los LEO, entre los 2000 y los 35.678 kilómetros. Entre estos se incluyen satélites de navegación como los GPS o los Galileo. Los satélites geo o geoestacionarios son muy característicos, pues su órbita está sincronizada con la rotación de la Tierra, por lo que visto desde la superficie terrestre parece que no se mueven, ya que su posición con respecto a la Tierra no varía. Se sitúan a una altura de aproximadamente 35.786 kilómetros sobre el ecuador terrestre. Las órbitas polares se sitúan en el rango de las órbitas LEO, es decir, entre los 160 y los 2000 kilómetros, y la órbita se caracteriza por pasar por los polos del planeta, de manera que pasado un tiempo, terminará por cubrir el planeta por completo, lo que permite una observación total y mapeo global, ayudando a mapear zonas menos accesibles del planeta, así como un mejor control meteorológico. Las órbitas heliosíncronas, SSO, del inglés Sun Synchronous Orbit, situadas también en el rango de las órbitas LEO, es decir, en torno a los 200 y a los 1600 kilómetros, son características por mantener un ángulo constante con respecto al Sol, permitiendo observar una región a la misma hora local en cada pasada, siendo de gran utilidad para observar la Tierra, así como para misiones científicas. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado.